El 85 fue un año difícil para Colombia. Belisario Betancur Sí. la tuvo muy compleja y su gobierno en medio de dos situaciones muy difíciles, muy complejas, Muy muy cercanas. seguidas. Ujú. Una semana de diferencia, la toma del Palacio de Justicia, que cumplió 40 años cuando un grupo guerrillero del M-19 quiso tomarse la fuerza el Palacio de Justicia, y luego de eso, bueno, la retoma también dejó más preguntas que certezas, que 40 años después aún parece que estamos dilucidando como país. Y una semana después llega la avalancha, aunque técnicamente se llama LAR, que se llevó más de 20.000 personas de Armero, más de 3.000 en Chinchiná, y que terminó con uno de los hechos naturales, de los desastres naturales más devastadores que ha sufrido nuestro país, y uno de los más fuertes del mundo, que incluso en ese momento lo que puso en el mapa en Colombia fue la necesidad de estudiar los volcanes, Sí. y cómo estamos relacionándonos con ellos para nunca jamás repetir lo que pasó en Armero. Todo el tema de gestión del riesgo, digamos que como tema positivo que se pueda sacar, se disparó y empezó a trabajarse muchísimo más desde el momento en que esta tragedia, digamos, conmovió a todas las personas. Yo tengo en mi mente muy clara y creo que muchas personas, la imagen de Omaira, y creo que Omaira es un símbolo incluso transgeneracional, que va marcando como una idea de qué fue lo que pasó, de la crudeza de la situación, de lo difícil que fue, de lo complicado que era Y de lo mal controlar preparado el que tema. estábamos como país. Claro, que además luego se dijo que era un tema que se podía saber, que se podía prever de alguna manera. Y precisamente para hablar del tema estamos con una persona muy cercana a bueno, digamos, como la recuperación y el trabajo, digamos, de memoria que hay alrededor del tema. Durante más de 15 años la Fundación Armando Armero ha trabajado por reconstruir la memoria, que es muy importante, en una situación en la que pasaron muchas cosas, hubo hijos, padres, hermanos que se perdieron, y que aún muchos siguen buscando ese lugar de donde vinieron. Francisco González es profesional en estudios literarios de la Universidad Javeriana, especialista en gerencia y gestión cultural de la Universidad del Rosario, y magíster internacional en políticas culturales y desarrollo de la Universidad de Girona. Francisco, bienvenido al Vespertino desde UMFM, un saludo desde Manizales, gracias por estar con nosotros. Bueno, para mí es un placer estar con ustedes, estar con la universidad, estar con Manizales, estar en esta emisora tan importante, 101.2 Estéreo. Pues muchas gracias, Francisco. Nos interesa mucho conocer, primero que todo, su historia. ¿Cómo termina usted cercano a Armero? ¿Por qué empieza a trabajar la memoria de Armero? Bueno, mi padre, mi hermano murió en Armero, yo recorrí las calles en mi infancia y en la adolescencia. Fue un pueblo que conocí, un pueblo donde tuve muchos recuerdos, muchos imaginarios, hasta el 13 de noviembre de 1985, que la gente siempre piensa que fue un desastre de origen natural, pero siempre le echamos la culpa al volcán, y fue una tragedia debido a la inoperancia del gobierno, al silencio, un crimen de lesa humanidad que se hubiera podido haber evitado. ¿Sí? Entonces yo creo que es momento de no echarle la culpa tanto al volcán, porque las tragedias se pueden evitar, tantas muertes innecesarias. Ustedes que están ahí cerca del volcán en Manizales han convivido con el volcán, y el volcán es un amigo. Entonces esta tragedia, como bien sabemos, estaba anunciada por vulcanólogos que ustedes conocen, Gonzalo Duque Escobar, el profe de la Universidad Nacional, todos estos estudios que se hicieron en la CHEC, en esa época, con Marta Calvache, todo esto que anunciaron. La tragedia además anunciada el 24 de septiembre de 1985 por otro personaje muy cercano a ustedes, que es el representante a la Cámara por Caldas de esa época, Hernando Arango Monedero, quien hizo su ponencia tan técnica
anunciando, recordando la avalancha de 1595, recordando la avalancha de 1845 y dejando constancia que esto podía pasar. Y el ministro de Minas de ese entonces, el señor Iván Duque Escobar, la califica de apocalíptica y en pocas palabras le dice al representante a la Cámara por Caldas que no asuste a la gente. Entonces, bien sabido que esta tragedia se hubiera podido haber evitado tantas muertes innecesarias. Entonces me dedico a esta investigación porque era algo que me nacía, que había que hacer. Nuestra historia estaba desapareciendo a retazos, a pedazos. Hay una cosa que dice Francisco que me recordó, hace poco vi en Disney un documental que se llama Volcanes, la tragedia de Katia y Maurice Kraft, que fueron grandes vulcanólogos, y ellos un par de semanas antes firmaron un documento con varios vulcanólogos internacionales diciendo, ojo, el Noval Ruiz va a hacer erupción. Y lo hicieron en el volcán, y luego de que hizo erupción, Katia Kraft estuvo en Armero, poco tiempo después murió en otra erupción. Es decir, sí hubo muchos llamados, y en eso, Francisco, cuando estamos hablando de memoria, todavía pareciera que no recordamos muchas cosas de Armero, es decir, seguimos teniendo personas que no aparecen, situaciones que no se han podido dirimir a pesar de que pasaron 40 años. Cuéntenos un poco cuál es como el balance de la memoria histórica hoy de lo que se vivió en Armero. La herida más grande que tiene Armero es el robo, la desaparición, las adopciones legales e ilegales que se llevaron a cabo durante y después de la tragedia de Armero. Por eso la Fundación Armando Armero comienza esta investigación. Es una investigación reciente, la comenzamos en 2012. Esto ha debido haberlo hecho el Estado, ¿sí? Ha debido haberlo hecho el Estado hace 40 años, o el ICBF. Entonces no es tarde, entonces lo hace una ONG sin recursos, pero con muchas ganas de lograr reencuentros, apoyada, ¿por qué? Por un instituto de genética, una empresa privada, algo que debería también hacer el Estado a través de ADNs, ¿sí? Que esa es otra de las, digamos, de las vertientes de la fundación. Llama a Cindy, por favor. Que es el tema de los niños perdidos y de cómo hacen un acompañamiento precisamente a lo que son los reencuentros posibles y la identificación. ¿Se acuerda usted, Misa, y qué pena el interrumpo para que haga la pregunta, cuando hablamos con Mariela Márquez, ella decía, a la semana de Armero, en la Plaza de Bolívar, hombre, mujer casados, aquí hay un niño de Armero, firme acá y se lo puede llevar? ¿Lo recuerda? Sí, que era como una especie como de encontrar esos nexos, y digamos que pues en ese momento fue como una estrategia desesperada seguramente, pero ¿qué ha ocurrido con el tiempo con esos niños y cómo ha sido el seguimiento para lograr encontrar estas familias y tratar de armar, digamos, de nuevo también esa estructura, ese tejido social que había en Armero? Bueno, hay que rememorar, hay que recordar, ¿sí? Que esta investigación nace en 2012, ¿sí? Entonces, repito, algo que ha debido haber hecho el Estado hace 40 años, y nace ¿cómo? Nace porque madres, padres, hermanos habían mandado muchas cartas al ICBF que jamás les respondieron. Uy, qué pena que acá está una bulla acá en la calle, pero impresionante. Tranquilo, no, pero lo estamos escuchando bien, Francisco. Porque estuve acá, me tocó parar acá en el carro, ¿sí? Entonces, madres y padres nunca, nadie les había escuchado. Ninguno había escuchado a estos familiares, esa labor de escucha que hacemos, esa paciencia, la pudimos, digamos, hacer nosotros con todo el respeto. Un tratamiento a unas víctimas de desastres de origen natural que no existen en este país. Acá existen las víctimas del conflicto armado, pero todavía las víctimas de desastres de origen natural no existen. Entonces estas madres que nadie las había podido escuchar,
comenzamos a organizar todas estas ideas, todas estas historias y a descubrir casos emblemáticos, es decir, casos donde demostrábamos que el niño había salido vivo en un video de televisión de la época, otras por testimonios de gente muy seria, y comenzamos a armar este banco que ya al día de hoy tenemos 583 menores registrados y tenemos cerca de 71 adoptados, de los cuales hemos logrado 4 reencuentros por ADN con la ayuda de ¿qué? Del Instituto de Genética UNICEF. Francisco, usted habla sobre un proceso investigativo que ha traído la posibilidad de ir identificando esos niños que muy seguramente algunos de ellos tendrán 40, 42 años, a lo mucho o a lo menos, por ejemplo. ¿Cómo ha sido también reconstruir la identidad de quienes no tuvieron la posibilidad en ese momento de conocer su territorio? ¿Cómo lograr armar esa imagen de un territorio en el que ellos nacieron, pero que nunca tuvieron la posibilidad ni siquiera de tenerlo en el recuerdo? Bueno, eso es una tarea muy difícil, muy delicada. O sea, cuando logramos un reencuentro, nosotros llegamos hasta ahí. Volver, así el psicoanalista freudiano, lacaniano, el psicólogo especializado en todo lo que tú quieras, ¿sí? Puede ayudar, pero eso les corresponde a los familiares y a los adoptados volver a reconstruir estos lazos cuando tenemos un reencuentro. Es un proceso muy delicado, muy respetuoso. Entonces digamos que la Fundación Armando Armero como que llega hasta ahí, logra el reencuentro. Además el reencuentro primero lo hacemos privado y luego sí se exponen a las personas en el Instituto de Genética UNIS a las entrevistas de la prensa. Ustedes en Armando Armero, Francisco, han hecho varias actividades. Voy a nombrar, por ejemplo, Niños Perdidos de Armero, una causa que nos toca a todos. Ustedes han estado haciendo iniciativas como estaciones de memoria, el Callejón del Duelo, incluso ahorita están trabajando con el proyecto El Olvido. Cuéntenos cómo el arte, la conversación termina también haciendo parte de la construcción de memoria histórica de lo que ocurrió en Armero. Bueno, esta época exige otras maneras de visibilizar esta investigación. Merece también otros diálogos. Durante muchos años el activismo, digamos, hizo parte de muchas denuncias. Nosotros a través de artivismo y de exposiciones, de la plástica, de las instalaciones, hemos hemos visibilizado esta investigación. Además no podemos ponernos a desgastar a madres ya con demasiada edad, abuelos, a marchar. Entonces, a través de este tipo de acciones plásticas, por ejemplo, ahora en Onda, vamos a hacer una acción que se llama El Olvido que Navega. ¿En qué consiste? Mandamos a imprimir 580 rostros de los niños perdidos y a construir 580 barcas que van a estar navegando por el río Gualí. Si los que conocen Onda, estas barcas las botamos en un sitio que se denomina Las Delicias y van rodando, pasando por el Puente López, por el Puente Agudelo, luego por el Puente Negro. Avesados pescadores las recogen en mallas, en congolos, y luego las llevamos a una gran exposición. El familiar al lanzar esta bote, esta canoa, esta barca, está soltando también. Está el río como sanador por el mismo río también, donde bajó en esa época por el río Gualí parte de la avalancha y le mordió un pedazo a las edificaciones comerciales. También sirven como para que ellos suelten. Los remolinos que se forman antes de llegar al Magdalena, donde van a estar los pescadores, nos sirven para significar todo este tipo de adopciones legales e ilegales, robos que se sucedieron durante y después
de la tragedia. Entonces, esta acción que también es un acto, digamos, poético, político también, artístico, nos sirve también para visibilizar en estos 40 años el tema de los niños perdidos de Armero, que repito, es la herida más grande que tiene Armero, es la herida más grande que tiene Colombia, porque la investigación Niños Perdidos de Armero, una causa que nos toca a todos, no es una causa que me toca a mí únicamente, a la Fundación Armando Armero, sino a todos los colombianos, a la academia. Por eso resulta tan importante este tipo de notas en esta importante emisora, pero también hay que hacer seguimiento después, no solamente en las conmemoraciones, o que vuelvan entonces a, que vuelvan a, que vuelvan a qué, que vuelvan a hacer pues seguimiento, pues no solamente cuando haya reencuentros. Claro que es que el tema de la memoria es importante y tiene, claro, como usted dice, un hito que se desarrolla seguramente en la fecha, pero que también da lugar a que esta conversación no se pierda, al menos que más allá de esa necesidad de que sea más cotidiano el recuerdo, pues esa memoria tenga como ese momento de estar en primer plano, digamos, de los medios de comunicación, de las noticias, de las conversaciones, porque creo que es tal vez el valor precisamente de estos momentos, Lady. Gracias. Yo acá estaba pensando en cómo espera que este proyecto dialogue con el país y con la memoria colectiva, porque pues uno puede hacer estos proyectos, pero también pensando en cómo las personas quizá lo van a recibir. Personas, ¿cuáles personas? Sí, pues básicamente los que van a ver, digamos que lo de el olvido que navega. Bueno, nos interesan más las personas, las víctimas, que son los que van a lanzar estas barcas, los que de alguna manera van a hacer este duelo, los que van a tener la foto de su hijo, de su hermano, de su nieto, lanzándola, y luego las vamos a exponer. El público en general puede tener pues muchas miradas, no sabemos cuál es la mirada que pueda tener un espectador alrededor de eso. Puede resultar un goce también estético, ver desde los tres puentes 500 y pico de barcas bajar. Para unos, para otros puede ser también una catarsis, otra manifestación de dolor, un espectáculo, pues, digamos, visual. Para otra gente no sabemos, pero lo que sí tenemos claro es que para las madres y para los padres y para los hermanos que lanzan estas barcas, es un acto necesario, ¿sí?, que contribuye al duelo. Francisco, además del tema de memoria y de prevención, una de las aristas que ustedes ponen en el sitio web de la Fundación es turismo cultural. ¿Cómo funciona, cómo sucede, digamos, este turismo y cuáles son como las posibilidades, digamos, de reconocimiento que también le dan al tiempo, digamos, que permite recordar, obviamente, la masacre y darle su lugar? Bueno, a ver, Armero es la Pompeya de Sudamérica. Sí se hace realmente un proyecto serio de memoria, ¿sí? Entonces los proyectos culturales deben generar economías locales, deben impactar a la comunidad, deben generar empleo, deben generarle ingresos. Para eso se hace. La cultura no es simplemente un soye. La cultura debe esto permear a las comunidades. En el caso de Armero hay guías, hay vendedores que encontraron una manera de, de recibir un sustento para sus familias. Entonces el turismo cultural, así como en Pompeya, así como en Polonia, es una fuente de empleo para estas comunidades que no han tenido acceso o que han estado privadas de ingresos, en necesidades básicas insatisfechas en Guayabal, en Lerida, en los pueblos vecinos. Ellos están encontrando un sustento. Entonces el turismo cultural, la memoria entonces entra permeado por la gestión de riesgo, que es importantísimo como un eje transversal, y el turismo cultural es esto,
visitantes que vengan del país, del mundo, ¿sí? Del país, del mundo, de estar conscientes de que esto tiene que generarle recursos a sus habitantes. Él Aló, es... aló, aló. Sí, Aló, aló. sí, Francisco. Muchas gracias. Él es Francisco González de la Fundación Armando Armero. Creo que es esencial, necesario hablar. Nosotros aquí en Caldas, con todo lo que pasó en Chinchiná, también sufrimos lo que pasó en Armero hace 40 años y ese ejercicio de memoria es muy importante. Yo creo que esa historia nunca le he contado. Yo me llamo Carlos por mi tío Carlos que falleció en Armero. Él era el director del hospital de Armero, Carlos Zuluaga. Porque el Entonces, director del hospital... o era había médico dos. del hospital. No sé si era el ¿De director o el cuál? médico. Ah, médico, médico. Médico, que Médico hacía porque parte el del director hospital. del hospital era Nelson Restrepo Martínez, Eso. de el hospital San Lorenzo, y el otro hospital que había era el Isabel Ferro de Buendía. Tú, Carlos, ¿cuál era el apellido? Zuluaga. Carlos Zuluaga, médico de Armero en esa época, y él murió en la tragedia. Sí, señor. Pues hasta ese día se supo de él. Ya, ya, ya. Nunca se volvió a saber de él. Entonces yo creo que todos tenemos algún conocido, algún familiar, alguna relación cercana o no con lo que pasó con Armero y creo que el tema de memoria, Francisco, es muy importante y por eso le agradezco su tiempo aquí en el Vespertino. No, señor, la memoria debe ser una herramienta para construir también país, región. Estamos unidos, además Caldas y Tolima, en Villa María, en Chinchiná también hubo muertos, se habla más de Armero, hay que hacer también ejercicios de memoria. En la sede del ICBF de Chinchiná también recibieron también menores que también se extraviaron. Hace falta hacer una investigación seria, profunda. Repito, la herida más abierta que tiene Armero es la desaparición de los niños perdidos. Más allá de compensaciones económicas, de cosas, la herida más abierta es esa. Who am I? Are you happy with your housing? Are you climbing up the walls? Are you deafened by the head?